Buenas tardes. Hasta ahora los colegas que me antecedieron en la palabra se remitían a mí a ver si yo daba alguna pauta respecto de coparticipación. El problema es que yo no iba a hablar de coparticipación, entonces voy a intentar cambiar o tomar el tema que iba a exponer, que tiene el título de responsabilidad del Estado en materia tributaria, por el impacto que no solamente por la naturaleza de la tributación se da en las personas, en la comunidad, sino también muchos de esos impactos creo que tienen su origen en esta falta de discusión de la coparticipación, ¿no? Porque en un momento se estableció una ley con determinados montos, determinadas pautas de distribución, y luego a raíz de la reforma constitucional del 94, que cumplimos 30 años, se profundizó la descentralización de funciones en los niveles locales. Entonces se dio esta distorsión, sin perjuicio de, la tercera pata de la seguridad social que está, y las provincias en su mayor parte dieron su previsión, y eso es gran parte, más del 50% del presupuesto hoy nacional, histórica en los últimos años, y hay recursos impositivos que cada vez más se destinan a cubrir este agujero que se ha transformado el tema de la previsión social. Pero al margen de esto, el profesor José Osvaldo Casás, que fue nombrado por Horacio, que fue nombrado también por Germán, él tenía una frase que decía, hablaba del unitarismo de caja para referir a la concentración de recursos que se daba en la nación, y hablaba del federalismo del gasto. Y ya estoy cambiando de tema. Y estas circunstancias, ¿no? Esta diferencia, esta falta de correlación, por más que existen otras discusiones acerca de la coparticipación y la generación de responsabilidad por aplicación, por obtener recursos solamente de la coparticipación de los niveles locales. Hay otras discusiones detrás. Cierto es que cuando entraron en contradicción los recursos que establecían los niveles locales con la ley de coparticipación, por más criticable o distante a la realidad que nos resulte ese esquema, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como primer garante judicial del sistema federal, aplicaba a rajatablas la ley de coparticipación. Entonces, así como al momento de resolver un caso que tenía que ver con qué nivel de gobierno se hacía responsable de la provisión de un determinado derecho, y la tendencia que se da a partir de este siglo es profundizar en que los responsables de producción de servicios y competencias son los niveles locales, también mantuvo con rigidez
la aplicación de lo que es el artículo 9, inciso B, de la ley 23.548, es decir, el compromiso que asumían al momento de adherir a la coparticipación las provincias y ellas por sus municipios, de no establecer impuestos análogos a los que creaba la nación, cada vez, ¿no? Y excluyendo de esa prohibición de analogía ingresos brutos en las pautas que da la propia ley, las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados, y bueno, los impuestos locales que conocemos, el margen para atender esa realidad de descentralización del gasto se entró en crisis. Y, por ejemplo, cuando en el año 2009 la Corte se expide en Laboratorios Raffo, el Laboratorios Raffo fue una causa donde el municipio de Córdoba crea un tributo que no llamó tasa, decía que era una contribución que gravaba servicios generales. Entonces, la Procuración General de la Nación señaló a esa contribución como una tasa. Y como no había efectiva contraprestación de servicio, aplicó la doctrina de la Corte en esa materia y dijo que el Tribunal Superior de Córdoba dictara un nuevo fallo ajustándose a las pautas que daba en Laboratorios Raffo. Cuando un año después, en octubre de 2010, el Tribunal Superior de Córdoba emite ese pronunciamiento, es muy interesante el voto del doctor Juan Domingo, o José Domingo Cecín, quizás estoy politizando el nombre, perdón, el doctor Cecín. En un momento de su argumentación dice: ¿y cómo vamos a hacer los niveles locales para atender las nuevas obligaciones que tenemos si no tenemos la posibilidad de establecer tributos y no se discute una nueva ley de coparticipación? Es muy interesante esta alusión porque habla de una falta de correspondencia entre el gasto y el recurso. Y cuando la Corte Nacional en el año 2021 falló un caso que todos esperamos que la Corte se expidiera y también sentara un criterio sobre las bases constitucionales del derecho financiero respecto de la base imponible de la tasa de inspección, seguridad e higiene, la Corte, después de las audiencias y también en contra de su propia jurisprudencia, porque no aplica el criterio de quien dice prestar el servicio tiene que cargar con la prueba de que lo prestó. Es más, el municipio alega que no tiene desarrollado los números para ver a cuánto asciende el servicio, ¿no? Lo que dice el voto del doctor Lorenzetti es que la falta de suficiencia en los recursos de los niveles municipales no son atendidos por los niveles provinciales y a su vez la falta de recursos de estos no son atendidos por la nación. Y el peso de toda esta distorsión cae sobre los contribuyentes, ¿no? Volvemos al tema
de la regresión, ¿no? La regresividad de nuestro sistema tributario, que es cierto, se basa más en impuestos indirectos que tienen naturaleza regresiva, ¿no? Y falta la redistribución como mecanismo para poder equilibrar esa circunstancia. Y declaró constitucional la base imponible de, finalmente todos, creo, declararon la constitucionalidad de la base imponible, que en el caso de la tasa de inspección, seguridad e higiene, coincide con los ingresos brutos obtenidos en la jurisdicción, es decir, tiene una base imponible idéntica al impuesto sobre los ingresos brutos, pero como no está dentro de la prohibición de establecer impuestos análogos, no se discute la constitucionalidad de este tema. Y tratando de volver en parte al tema que les traía, creo que siempre hubo una discusión, inclusive en la doctrina del siglo pasado. Nosotros en el posgrado hablábamos de esa situación, sobre cuál es la relación del contribuyente con el fisco. Entonces, en el siglo pasado tenemos Pugliese, Berlini y mucha doctrina clásica sobre el tema que trataba de buscarle una explicación a esa relación que nos vinculaba con el fisco, a los contribuyentes con el fisco. ¿Por qué? Porque la relación no se agota, o a veces ni llega al pago de un tributo, al pago de la obligación, al cumplimiento de la obligación, como decimos nosotros, sino que el fisco tiene una serie muy importante de facultades a fin de controlar el correcto cumplimiento de la obligación. Ejemplo que les iba a traer por el tema de la responsabilidad del Estado en materia tributaria que se da en la ciudad. Cuando un ciudadano quiere repetir por aplicación de los sistemas de recaudación, cuyos saldos a favor son, creo que cuantiosos, y no hay no hay un procedimiento que habilite fácilmente la distribución de esos saldos a favor. Inclusive en sede administrativa no se pagan intereses por la devolución de esos saldos a favor, y bienvenida esta idea de Germán, y ojalá pueda plasmarse, de buscar un mecanismo más eficiente para que el Estado devuelva lo que no es suyo. Cuando se pide un trámite, un reclamo de repetición, se abre la posibilidad legal de la administración tributaria de revisar si el contribuyente tiene deuda en ese impuesto o en otro impuesto o en otro tributo, para compensar o para hacer una determinación de oficio. Entonces, el contribuyente tiene que esperar que decidan el reclamo de repetición. ¿Qué pasa con la determinación de oficio? Después, todos los años que lleva la discusión judicial para aplicar al final del proceso una tasa de interés que fijan los gobiernos, que no son representativos del cuidado del patrimonio del ciudadano. En ciudad es del 6% anual la tasa de interés, cuando el 4% mensual es por punitorios. Eso nos da la pauta del desequilibrio y de esta relación tan asimétrica que hay
en general, no quiero generalizar, pero hay una tendencia a una desigualdad de armas en la discusión con los fiscos. Inclusive la Corte había dicho y ha reiterado que cuando hablaba de las excepciones del pago a cuenta, ¿no?, y de las declaraciones incorrectas, improcedentes, que habilitaban la notificación previa para la ejecución fiscal, decía que la determinación de oficio era el procedimiento que mejor garantizaba el derecho de defensa. Hoy, la mayor recaudación de ingresos brutos se hace a través de los mecanismos de recaudación, que no tienen, pueden ser sistemas de percepción o de retención, que no tienen nada que ver necesariamente con la fuente del impuesto, que pueden también alcanzar a sujetos exentos, porque quizás son cotitulares de una cuenta y uno es contribuyente y el otro quizás no, entonces son no alcanzados, puede exceder el monto a ingresar. Entonces, y ante eso no hay un procedimiento que asegure el derecho de defensa para, en un sistema con un alto índice de inflación, pueda volver al patrimonio de quien salió indebidamente para que no se envilezca. Entonces, todo esto ha subvertido las normas legales. Ya no se aplica la ley del impuesto sobre los ingresos brutos, no se espera el anticipo de vengado, se anticipa la recaudación. La determinación de oficio pasa a ser una excepción. Entonces, esas discusiones que se dan en otros países sobre esta ecuación de la contribución, el deber de contribuir que tenemos todos, con la idea de repetir, ¿no?, para poder mantener el sistema de rentas generales, que ha provocado que muchos países dejaran el solve repete por una garantía judicial suficiente y trataran de equilibrar la relación. Hoy por hoy, ante la necesidad de volver a rediscutir las bases, está erosionando el poder adquisitivo de nuestra sociedad. No les hablé del tema que venía a hablar hoy, pero me sentí en obligación de poder contestar esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ale, todo tuyo.